Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Como casi siempre, lo primero que hacemos al comenzar nuestra oración es agradecerle al Señor que nos permita estar aquí a su lado. Es una maravilla a la que no podemos acostumbrarnos, porque es un tesoro, Dios Padre que nos da a su Hijo para que nos acompañe mientras hacemos oración y también en la misa para que lo comamos, para que nos convirtamos en Él. Es maravilloso. Te damos gracias, Señor, por permitirnos estar a tu lado, haciendo este ratito de oración, haciendo este retiro. Y este retiro tiene dos temas aparentemente muy distintos, pero, como veremos, muy unificados. Y lo primero, el primer tema cae por su peso, es la preparación de la Semana Santa. Está cerca. Y la Semana Santa nos pone delante el núcleo de la salvación, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros la Semana Santa implica una decisión, una elección y una decisión. Elijo a Jesús y me decido a acompañarle, a consolarle, a amarle. En estos días de Cuaresma, un chiquito, un niño, me dijo, mire, quiere decir que así como Simón Cirineo le ayudó a Jesús a llevar su cruz, así en este tiempo de Cuaresma debemos de estar junto a Él en el desierto para acompañarle y ayudarle a llevar estos 40 días. Pues sí, qué bonita comparación, ¿verdad? Un cirineo de la Cuaresma, del desierto. Pero el desierto, como sabemos, termina en la Semana Santa. Y entonces, cuando elegimos estar junto a Jesús, acompañarle, consolarle y amarle, y estar con Él a su lado en los sufrimientos profundos, intensos, y después en la resurrección, adquirimos una esperanza distinta, una esperanza verdadera, que permite, pues, la admiración de Cristo, el asombro ante su amor y su entrega, el estremecimiento del corazón, ¿verdad?, ante los sufrimientos y al mismo tiempo el gozo que llega con la resurrección, que tiene que haber sido tremendo, ¿verdad?, muy difícil de describir. Entonces, esa disposición de acompañarle, ¿verdad?, hace que el alma gane en la disposición de adorar. Que como decía Benedicto XVI, la cultura actual no quiere adorar más que al propio yo, al propio ego. Y no, nosotros nos satisfacemos adorando a Dios. Y quisiéramos percibir un poco más de lo que percibimos a Cristo ahí en la Eucaristía para quizá ver, a veces decimos, algo de la gloria celestial y los ángeles haciéndole la corte para adorar a Jesús bien con ellos, para alabarle llenos de gratitud. Señor, cuántas cosas tenemos que agradecerte y qué poco te pagamos. Bueno, pues la Cuaresma, y que termina en Semana Santa, es precisamente una época de conversión. Y comienza cuando nosotros dejamos de ser espectadores y pasamos a ser actores.
Y adquirimos así, por voluntad de Dios, cierto protagonismo. Porque el protagonismo siempre es de Jesús. Pero no me vas a decir que Simón Cirineo no tiene un papel protagónico. Por supuesto que lo tiene. Y cuánto le agradeció el Señor, que aparece después en el Evangelio, que era padre de dos, y los menciona, y después dice que eran conocidos de todos. Lo premió con la conversión y de suya y de su familia. Bueno, pues nosotros decíamos dejar de ser espectadores para ser actores. Y Jesús, contento de que estemos a su lado, quizá nos diga que tenemos que ganar en la percepción espiritual, porque no estamos tan preparados. Tenemos que mejorar la vista y el oído y la sensibilidad en general, pues, ¿verdad? Y quizá el Señor nos diga, tengo que enseñarte a ver los colores, a oír los sonidos, a saborear los sabores, metiéndote en este mundo superior para que puedas verme y oírme, y al verme y oírme, entenderme, y al entenderme, gozarme, y al gozarme, amarme. Pero eso es aprendido. Entonces tenemos que decirle al Señor, enséñame a amarte, dame esa sensibilidad, esa percepción de ti, y que entendiéndote me pueda gozar, y al gozarme pueda amarte. Entonces, todos los hilos de la comunicación con Jesús valen y son buenos para crecer en este amor sereno y fuerte. Y en realidad, pues, lo que pasa es que no deseamos quedarnos en la superficie, porque se nos puede ir esta Semana Santa como una más, como tantas que han pasado, y no sabemos cuántas más vamos a tener. Entonces, no queremos quedarnos en la superficie. Entonces, abordemos el corazón de Jesús, que es un corazón lleno de amor, de fuego de amor, porque nos dice San Pablo, llevad en vuestros corazones los mismos sentimientos que tuvo Cristo en el suyo. Y mira que es interesante esto que estoy diciendo, porque los santos han hablado de esta percepción, de ganar en capacidad de percibir estas realidades. Y uno famoso que está en proceso de canonización, mexicano, dice, cuando tenemos en nuestra boca una fruta, apreciamos entonces su sabor mucho mejor que si leyéramos las descripciones que de ella hacen todos los tratados de botánica. Y dice, ¿qué descripción podría ser comparable al sabor que experimentamos cuando mordemos una fruta? Así, cuando estamos unidos a Dios y gustamos de Él por la íntima experiencia, esto nos hace conocer mucho mejor las cosas divinas, que todas las descripciones que pueden hacer de ellas los eruditos y los libros más santos y sabios de los hombres. Así es. Entonces, esto es una invitación de la iglesia, saborea esto, que es un misterio maravilloso. No nos quedemos en el dolor como tales, el dolor es liberador. Nosotros no nos regodeamos en el dolor, por supuesto. El otro día estaba leyendo de un santo del comienzo del cristianismo que decía que no podía haber más a Cristo representado que en la cruz. A mí me pareció un poco fuerte, ¿verdad? Porque pues a mí me gusta verlo, imaginármelo también, pues en la barca y en la multiplicación de los panes, y a todos nos gusta eso. Y San José María nos decía que fuéramos a Jesús como más nos conmoviera, quizá como niño, ¿verdad? Pero decía que le gustaba más la cruz porque nunca Jesucristo se mostró más misericordioso que en la cruz. Su misericordia es extrema en la cruz. Y aún padeciendo tanto, ama tanto a sus hijos que le dice al Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Entonces entendí, ¿verdad? Claro, este hombre más profundo decía, nunca es tan misericordioso de Jesús como cuando clavado en la cruz me está perdonando. Es muy sabio eso. Pero continuemos, ¿verdad? Y
veamos la Semana Santa, el recorrido así brevísimamente, por supuesto, ¿verdad? Pero comencemos con la entrada de Jesús en Jerusalén, el Domingo de Ramos, ¿verdad? Entonces, que recordemos que venía Jesús de el huerto de los olivos, y según él iba, extendían sus vestidos en el camino, cuando ya se acercaba la bajada del monte de los olivos, comenzó la muchedumbre de los discípulos a alabar alegre a Dios a grandes voces por todos los milagros que había hecho, diciendo: bendito el que viene, el Rey, el nombre del Señor, paz en el cielo, gloria en las alturas. Algunos fariseos de entre la muchedumbre le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y él contestó: os digo que si ellos callasen, gritarían las mismas piedras. Y Mateo añade: hasta los niños de pecho gritarían. Bueno, pues entonces así comienza, ¿verdad? Y lo vitorean y se contentan muchísimo con su llegada, y es una alegría sincera. Pero los hombres somos cambiadizos y presentamos diversas facetas y dificultades, porque Jesús llega a Jerusalén y se va a dormir a Betania. Lo explica más un autoevangelista, ¿verdad? Va a Betania, y entonces viene de Betania, y al día siguiente llegó al templo. Y entonces, ¿y qué sucede en el templo? La expulsión. Fíjate, gritos de alegría y vítores, y al día siguiente la expulsión del templo. Entrando en el templo, comenzó a echar a los vendedores, diciéndoles: escrito está, será mi casa casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Y entonces, pues, eso es bueno considerarlo, porque quizá nosotros tenemos algunos ladrones, sin lugar a duda tenemos algunos ladrones en el corazón. Algo que no nos deja hacer lo que Dios tenía pensado que fuésemos, o en la respuesta plena a las gracias que nos ha dado, y hemos mermado y estamos un poquito más abajo. Y hay ladrones y cambistas, y hay animales. Acuérdate lo que había en la plaza, ¿verdad? Animales para el sacrificio, palomas, pichones, había ovejas, había toros, había leña para el sacrificio, había alimento para los animales, y también había alimento para las... Es que un mercado como se organiza aquí en los pueblos, ¿verdad? Pero estaban en el templo y habían convertido aquello en cueva de ladrones. Entonces, pensemos en la Semana Santa. Bueno, ¿qué ladrones voy a echar? Quizá no pueda echar todos por mi pequeñez y limitación, pero sí algunos. Esto me está molestando más, me está frenando en este tiempo, que la pereza, que la lujuria, que la envidia, que la vanidad, en fin, así puede ser, que la avaricia. Entonces hay que expulsar. San José María decía una jaculatoria: aparta, Señor, de mí lo que me aparte de ti. Y así se levantaba cada día. La tenía justo enfrente de su cama, pero enfrente de lado, porque su cuarto era un pasillo. Yo lo conocí muy bien. En un pasillo él pidió el peor cuarto. Entonces, si era delgadito y tenía una entrada por un lado, la salida por el otro. Entonces, y enfrente, al levantarse, al sentarse en la cama, veía: aparta, Señor, de mí lo que me aparte de ti. Quizá podíamos resumir nosotros esta llegada de Jesús y esta expulsión con esta jaculatoria tan positiva, porque queremos crecer. Luego, dando pasos rápidos, llegamos a la institución de la Eucaristía. Sabe Jesús que está viviendo sus últimos momentos de su vida en la tierra, y entonces manda a preparar el cordero. El cordero, todo indica que ellos lo comieron el jueves. En Jerusalén se comía el viernes, pero en Galilea se comía el jueves. Y entonces, porque a Jesús lo matan el viernes, ¿verdad? Entonces Jesús manda a preparar el cordero y la cena, que es un momento tan intenso. Nos tenemos que meter en este momento en el Evangelio, como dice San José María: leer el Evangelio solo, no vivirlo, vivir esa cena.
con la mente, con la imaginación, haciendo un rato de oración fuerte, ¿verdad? Y él oyendo a Jesús que nos dice, he querido comer este cordero ardientemente con vosotros. Y mi corazón estaba en prensa esperando que llegara este momento. Claro, es un ambiente de amor fuerte y de generosidad total, porque Cristo nos da todo lo que es. Como Dios completamente en la Eucaristía y como hombre completamente, es que ya no puede dar más. En realidad está anticipando sacramentalmente lo que va a hacer al día siguiente, ¿verdad? Morir en la cruz. Entonces, Él se nos da. Pero recordemos que los discípulos cuando Él se dio, y cuando Él anunció que se iba a dar en el sermón eucarístico, no reaccionaron bien. Es un misterio muy alto y se cerraron a sus perspectivas humanas. Él hablaba en la dimensión del Espíritu y del milagro y del poder divino, y ellos estaban oyéndolo muy atados a la tierra. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne y a beber su sangre? Pues digámosle nosotros, ¿verdad? Repasando estos momentos intensos, yo creo que estás en la hostia santa y creo por los que no creen y espero por los que no esperan y amo por los que no te aman. Creo, espero y amo intensamente en la presencia real de Jesucristo nuestro Señor en la hostia santa. Hay que aprovechar, esto es muy fuerte, pero vivirlo así y quererlo y querer que crezca como le dijo aquel personaje, Señor, creo, pero ayúdame a crecer en la fe. Ayúdanos, le dijeron en otra ocasión, a aumentar la fe. Si tuvierais fe como un granito de mostaza. Bueno, Señor, dame ese don del granito de mostaza. Y termina la cena, la última cena, ellos comulgan, son ordenados sacerdotes, ¿verdad? No hay ninguna mujer, dicho sea de paso, ¿verdad? Y no es ninguna, así como un prurito de modernidad, es decir, que estaban ordenadas las mujeres sencillamente porque el sacerdocio es el sacerdocio de Cristo y es el sacerdocio de Melquisedec. Melquisedec no es mujer, porque alguno duda, y Cristo no es mujer. Entonces, así nos identificamos con Él, como con su persona de varón, ¿verdad? Y de hijo de Dios. Bueno, pues entonces termina la última cena y se va al huerto de los olivos. ¿Para qué va al huerto de los olivos? Otra enseñanza, para fortalecerse en la oración. Sabe que sus horas amargas se le han echado encima y que vienen momentos dificilísimos, horribles, de un sufrimiento atroz, hasta el punto que en el huerto suda sangre, pensando en su futuro dolor, en el dolor del día siguiente. Bueno, pues y allí se da aquella problemática tan humana y comprensible. Siempre había dicho que su alimento era hacer la voluntad de aquel que le envió, pero ahí está diciendo, Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, aunque no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero pide, ¿verdad? ¿Y qué aparece aquí? Aparece la obediencia. ¿Y por qué hago este comentario? Esa obediencia que es una virtud preciosa. Dice Santo Tomás que en realidad no es una virtud, que es una suma de virtudes. Pero el tema es que toda la religión es una obediencia. Obediencia a Dios, que se ha revelado y que nos ha dicho cómo debemos vivir el culto, cómo debemos relacionarnos con Él. ¿Verdad? Lo ha explicado poquito a poco, lo fue explicando desde Moisés, desde antes, ¿verdad? De Abraham, pero fue Moisés y después hasta ya con los apóstoles, cómo nos debemos de relacionar con Él. Es toda una obediencia y está para vivir de acuerdo a Él la moral, los 10 mandamientos y después las explicaciones de los 10 mandamientos que Jesús tiene y aplicaciones en el Evangelio, en fin. Y ahora no se quiere obedecer. Porque se dice que obedecer es una virtud que denigra y que rebaja. ¡Qué pobreza! No aman, porque cuando uno ama, quiere obedecer. Cuando en el verdadero amor le dice él a ella, en el amor humano, quiero hacerte feliz,
quiero vivir para hacerte feliz. Y entonces, claro, aquí Jesús está diciendo, Padre, quiero hacerte feliz con el cumplimiento de tu plan de redención. Entonces, la obediencia es el alma de la pasión de Cristo nuestro Señor. Y es el alma de nuestra entrega cristiana. Y nos dice San Pablo, así como por la desobediencia de uno, todos fueron constituidos pecadores, la desobediencia de Adán, ¿verdad? Así por la obediencia de uno o de otro, todos serán constituidos justos, o sea, santos. Es importante obedecer y no denigra, engrandece. Cuando uno obedece a alguien superior, está reconociendo la sabiduría superior del otro. Cuando nosotros queremos hacer un viaje en un vehículo especial, o sea, un barco y no sé, busco un buen marinero, un buen capitán, ¿verdad? O un avión especializado a lo mismo, pues aquí es obedecer al que sabe más. Y eso es inteligencia y eso es sano y es lo mejor. Dice San José María, de que tú y yo nos portemos como Dios quiere, no lo olvides, dependen muchas cosas grandes. Pero el punto es que cuando Jesús se lleva a los acompañantes al huerto de los olivos, se durmieron. El momento crítico, se durmieron. Claro, entonces nosotros hemos de pedirle perdón al Señor porque también nos dormimos en los momentos críticos. Sueños de pasión, sueños de perdición o de traición. Y allí, en contraste con ese sueño, Judas está vendiendo a Jesús por 30 monedas de plata y ha conseguido un piquete de soldados, ¿verdad? Y va con la muchedumbre para prender a Jesús. Y entonces Jesús, ante el ruido, los despierta y les dice que vayan porque vienen. Y entonces se da un diálogo tremendo, porque pregunta Jesús, ¿a quién buscan? O sea, él le sale al encuentro. A Jesús Nazareno, dice Juan, yo soy. Y retrocedieron y cayeron todos por tierra. Y otra vez preguntó, ¿a quién buscan? A Jesús Nazareno. Ya os dije que yo soy. Dejen libres por tanto a estos. Y entonces aquí, antes hablábamos de la obediencia, que aparece la humildad. Te das cuenta, al Rey de Reyes y Señor de Señores, dejándose prender por una chusma. Y comienzan a maltratarlo. Dicen los santos que han tenido visiones, como Ana Catalina de Emery, que vio que lo llevaban con un arnés atado como a un animal. Y lo jalaban en 2 cuerdas, de modo que lo hacían caer y rodar como un animal. Y él no reclama nada, ni lo que por justicia le corresponde, porque es Dios, pero no reclama nada. ¡Qué humildad! Dice San Agustín, porque si Dios quiere poner en ti su miel, antes has de vaciarte de tu vinagre y limpiar bien tu recipiente para que Él pueda poner en ti su miel. Estos días son días para que Jesús, para que Dios pueda poner en nosotros su miel divina, su miel de salvación. Y Jesús padece con paz. Claro, y Judas, en ese momento, como nos sucede a nosotros, ¿verdad? Mutatis mutandis, quiero decir, estaría lleno de sí, lleno de justificaciones, lleno de excusas, lleno de rencores y también de frustraciones. Entonces, claro, quiere llenarse de justificaciones, ¿verdad? Y no puede, porque ha hecho una cosa horrible. Esto me recuerda a un cuento de la mitología de las hijas del rey Danaos, que fueron condenadas, 50 hijas del rey Danaos, a llenar un recipiente, un barril de agua, pues, pero el barril estaba lleno de agujeros. Entonces iban y echaban y por más que ponían agua en el barril siempre estaba vacío. Bueno, pero Judas, como sabes, ha pactado y le dice, aquel a quien yo besare, ese es. Y se acercó Jesús y lo besa. Y Jesús le dice con palabras auténticas, amigo, amado, ¿a qué has venido?
Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y se adelantaron y se le echaron encima y lo prendieron. Y Jesús ama y perdona y sana una y otra vez. Esa caricia de amor, con un beso entregas al Hijo del Hombre, se vuelve una caricia de odio. Y Judas no descansa, pues, ni descansará nunca, porque se arrepiente, pero no con un arrepentimiento lleno de esperanza, que es lo que promueve la Semana Santa y la liturgia de la Iglesia, que reconozcamos que somos pecadores, pero que nos llenemos de esperanza en el perdón de Cristo que ha muerto para liberarnos. Pero continuemos. Entonces lo prenden y lo llevan como un animal. Entonces aquí aparece la pobreza, dice Santo Tomás. El desprendimiento total, un deshacimiento, una plenitud de renuncia. Es un animal y es el Rey de Reyes. Y va allí como un animal. Entonces, claro, al mismo tiempo, dejándolo todo, gana la libertad suprema. Pero nosotros hemos de pensar en nuestras ataduras de afectos, de pensamientos, de pasiones, de diversiones, o de personas, o de cosas, o de pasatiempos, o de situaciones. ¿Por qué? Porque dice Jesús, aquel que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. O sea, lo que nos ata fuera, aparta, Señor, de mí, lo que me aparte de ti, porque somos luz, pero has de ver qué es lo que te convierte o lo que te hace oscuridad. Bueno, pues sigamos ya con ánimo de terminar la meditación, ¿verdad? Pues veamos que cogen a Jesús y viene ese juicio tremendo, ¿verdad? En la casa de Caifás, que es una parodia blasfema. El Sanedrín, abundan los insultos de los fariseos y los levitas, las calumnias de los falsos testigos, las bofetadas como aquella cobarde, el siervo del sumo sacerdote, ¿verdad? Del pontífice, y suenan al mismo tiempo de forma sobrecogedora porque se está dando en paralelo las negaciones de Pedro, del príncipe de los apóstoles. Ya os he dicho que no conozco a este hombre. Claro, y entonces a la salida de la casa mira a Pedro y Pedro entiende lo que ha pasado y comienza a llorar y a pedir perdón. Pero a Jesús lo cogen y, como sabemos, lo llevan ante Pilatos, y Pilatos, un hombre cobarde, que no encuentra en Cristo culpa, pero que no se atreve a pechar con las consecuencias de un comportamiento honrado, de un comportamiento humano correcto. Y entonces pretende una estratagema, que es que elijan a Jesús en vez de a Barrabás, pero salen las cosas al revés, y después lo manda a que lo torturen y lo flagelan. Decía San José María, míralo despacio, tú y yo no le habremos vuelto a bofetear, a escupir y a coronar de espinas. Y luego pues está la cruz. Una cruz, dice San José María, un cuerpo cosido con clavos al madero, el costado abierto, con Jesús quedan solo su madre, unas mujeres y un adolescente. ¿Y los apóstoles y los valientes dónde están? ¿Y los que fueron curados de sus enfermedades? Los cojos, los ciegos, los leprosos, y aquí podríamos hacer una lista muy larga. Y los que le aclamaron cuando entró a Jerusalén, nadie responde. Bueno, pues decidámonos a desagraviar y a responder personalmente. Quiero terminar con una poesía que seguramente conoces bien, pero creo que viene muy a propósito, porque el tema es entender que esto lo ha padecido Jesús por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Él no nos trata como en manada, sino que a cada uno.
Y entonces Lope de Vega, impresionado, dice aquella poesía: ¿qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés te sigue, Jesús mío? Que a mi puerta, cubierta de rocío, pasas las noches del invierno oscuras. ¿O cuántas fueron mis entrañas duras, pues no te abrí? Qué extraño desvarío, si de mi gratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras. ¿Cuántas veces el ángel me decía: alma, asómate ahora a la ventana, verás con cuánto amor llamar porfía? Y cuántas, hermosura soberana, mañana abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. Que no dejemos la conversión de Semana Santa para mañana, sino que aprovechemos estos días de Cuaresma que aún quedan, son pocos ya, y que la Semana Santa nos coja con esa buena disposición de aprovecharla y de gozarla en cuanto son unas dádivas infinitas de amor de Dios y gracias sin cuento, aprovecharlas bien. Son días, los italianos lo dicen así, con dolce, de un sabor dolce amaro, dulce porque Dios nos da la redención, pero amargo porque el precio nuestro es su sangre, es su dolor. Santa María, digámosle para terminar, que yo sepa acompañar cada paso de la pasión de Cristo nuestro Señor hasta la resurrección. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a hablar en este ratito de oración de un tema precioso sobre San José. Precisamente porque celebramos dentro de pocos días, el 19 de este mes, su fiesta. Y en este ratito de oración vamos a meditar algunos puntos, por supuesto, que la imagen de José no hace más que crecer en el cristianismo y los papas no hacen más que alabarla y penetrar en su conocimiento como cátedra para tratar a Jesús, para crecer en el amor a Dios. Hay que recordar que José aparece en escena del Evangelio de la redención porque es esposo y padre de Jesús. O sea, aparece porque efectúa estas funciones y además con mucha grandeza. Entonces, a José lo podemos tener como intercesor, porque tiene como compañía, fíjate, nada más y nada menos que a Jesús y a María, compañía íntima. Y además el encargo de cuidarlos, de guiarlos, de protegerlos, de conducirlos, es decir, de salvarles las dificultades. Aún y todo, José tiene un protagonismo de segunda línea, pero eso no le quita ningún mérito.
sino que nos ayuda a darnos cuenta, decía el Papa Francisco, que nosotros que estamos en una segunda línea, salvando las distancias con José, lógicamente, en medio de nuestra fragilidad e ignorancia, tenemos un papel importante en la redención. O sea, podemos entender que Jesús vio en José, aun y todos sus límites y pequeñez, la grandeza y el amor de Dios y su ternura. O sea, estos elementos que podrían parecer en su persona contradictorios, infinitud, ¿verdad? Infinitud, porque Dios dice que Cristo ve en José la ternura y el amor de Dios. O sea, ve la infinitud del amor de Dios en su limitación. Ve el cielo en su terrenidad. Ve la grandeza en su pequeñez. O sea, es bien bueno pararse y detenerse y a pensar, porque así nos espera el Señor en nuestra pequeñez, pero espera que hagamos con Él grandes cosas. Qué bonito esto es, porque, dice el Papa, muchas veces pensamos que Dios se basa solo en la parte buena y vencedora de nosotros. Fijémonos bien. Cuando en realidad la mayoría de sus designios se realizan a través y a pesar de nuestra debilidad, a pesar de nuestra pequeñez. Pensemos que es un misterio, ¿verdad? Bajos y pequeños somos, con un poquito de humildad que ejercitemos, nos damos cuenta de que esta es la verdad, pero así nos quiere el Señor, o sea, así quiere servirse de nosotros el Señor. ¿Por qué? San Pablo se lo preguntó al Señor, ¿y qué le contestó Jesús? Te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta más plenamente en la debilidad, en tu debilidad. Entonces se ve que la obra es suya y no nuestra. Entonces, bueno, pues reconozcamos aquí, digo que vamos a hacer una pequeña reflexión sobre José, reconozcamos que la verdad y la verdad de Dios, le tendríamos que decir a Jesús aquí en Austria Santa, Señor, enséñame a ver mi verdad, a conocerme, porque dice el Papa, sabemos que la verdad que viene de Dios no nos condena, sino que nos acoge, nos abraza, nos sostiene, nos perdona. La verdad siempre se nos presenta como el Padre misericordioso de la parábola. Recordemos lo que hace con el Hijo, sino besarlo, abrazarlo, vestirlo, calzarlo, ponerle anillos en sus manos, recogerlo, acogerlo en su casa, preparar una fiesta, y dice, este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado y está feliz. Bueno, su pequeñez, ¿verdad? Bueno, a través de la pequeñez de José, el Señor hace su voluntad. Y bien bueno pensar en esto, porque muchas veces nosotros queremos llevar el timón de la barca de las circunstancias y no lo llevamos nunca. Y las cosas nos salen muy al revés de lo que nosotros pensábamos y deseábamos. Pero es precisamente ahí donde el Señor nos ha puesto para que en medio de nuestra pequeñez hagamos ver su grandeza. Antes hablábamos de la obediencia, ¿verdad? Que para mí fue como un resumen, estaba leyendo un autor inglés que dice que eso, de que en realidad la religión es una estructura de obediencia. Pero es que ahora se entiende la obediencia como una opresión y en otros tiempos se ha entendido la obediencia como una apertura a algo mayor y por tanto muy digno de obedecer y de seguir. Pues en esa línea recordemos la obediencia de José. Recordemos que está angustiado porque ve a María embarazada y sabe que lo que hay en sus entrañas no es suyo. Y entonces, en su humildad, él decide marcharse, decide apartarse y dejar a María en silencio. Y cuando estaba planeando esto, en sueños, se le aparece un ángel que le dice, de parte de Dios, no temas aceptar a María, tu mujer,
porque lo engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo. Jesús significa Dios salva. Entonces la respuesta de José fue inmediata. Es bueno esto. Cuando José despertó, dice el Evangelio, del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. Claro, es una libertad muy grande porque ella amaba locamente a María y la recibe en su casa. Y entonces dice el Papa, con la obediencia superó su drama y salvó a María. Pensemos, ¿verdad? Mi obediencia a Dios y mis normas de piedad, mi oración, mi comunión, mi santa misa, mi rosario, o sea, que me dan ese punto, esos medios de diálogo con Dios, esos empujones, ¿verdad?, que me permiten llenarme de fortaleza y quitar drama. Con obediencia superó su drama y salvó a María. Me gusta a mí que diga que salva a María, un hombre que salva a María, que podemos hacer mucho cuando obedecemos. Bueno, pero sigamos, hay un segundo sueño. Recordemos, está en Belén y le dice el ángel, levántate, toma al niño contigo y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Y José no dudó en obedecer. Qué bueno es que nosotros, que nos vean a ustedes como padres, sus hijos obedecer. A mí me tocó, no aquí, sino en Guatemala, ver un caso que un padre estaba regañando a su hijo por desobediente y su hijo le contestó, si tú no obedeces a nadie, si no, ni siquiera obedeces a Dios para ir a misa los domingos, ¿qué me estás diciendo a mí que soy desobediente? Fue muy impactante pero eso pasa, no queremos obedecer. Y aquí vemos que José obedece, se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allí hasta la muerte de Herodes. Entonces, allí en Egipto ejerce José la confianza, porque la obediencia lleva a eso, ¿verdad? La paciencia, ¿verdad? La serenidad. O sea, es un completo abandono en aquel que obedece. Y entonces se da el tercer sueño, porque es el sueño que le ordena venirse de Egipto. Toma al niño y a su madre para que vuelva al niño, le dice el ángel, ¿verdad? Y obedeció sin vacilar. Se levantó, tomó al niño y a su madre y entró en la tierra de Israel. Pero entonces, ¿verdad? No para ahí, porque lo lógico es que se quedara en Jerusalén para la educación del niño. Estaban las mejores escuelas, los rabinos, entonces tenían parientes porque la casa de José es la casa de David que está generalmente morando alrededor de Jerusalén. Y además María tenía su prima Santa Isabel que vivía muy cerca, en Ain Karim, muy cerca de Jerusalén. Y era el esposo de ella sacerdote de una casta superior, dijéramos. Entonces, lo lógico es que se quedara ahí. Pero, dice, al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes tuvo miedo de ir allí. Lo bueno es que los sueños no quitan la responsabilidad. Él está ejerciendo su responsabilidad. Y avisado en sueños, la cuarta vez se retiró a la región de Galilea y se fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret. Entonces, qué bueno es esto, pensarlo, porque José está cargando con los vínculos. Ahora no se quiere cargar con vínculos. Y tenemos lo que dice Enrique Rojas, la enfermedad de los vínculos. Los matrimonios se rompen, o los jóvenes no quieren casarse, si se casan no quieren tener hijos, y si tienen hijos tienen lo menos posible, no vínculos. Pero los vínculos son liberadores. Los buenos vínculos son liberadores. Entonces, y esos vínculos bien llevados de José permitieron a Jesús también aprender a obedecer. Claro, esto suena como a misterio y lo es, como el Hijo de Dios, Jesús, que es Dios,
va a aprender a obedecer de José. Pero como hombre aprendió. Y esto es muy, muy significativo. Y que tus hijos aprendan a obedecer a Dios, viéndote a ti. ¿Cuántas reacciones y actuaciones de Jesús serían pues reflejo de las actuaciones de José? Estaba leyendo a San José María hace poquito y decía eso de que cuántas veces viendo la carita de un niño dice, ¿y tú no eres hijo de fulano? Y entonces si le dice al niño que sí, que reconoce a su padre y cuando ven a José, a Jesús no dicen, y este no es José, no es Jesús, el hijo de José, el hijo de María, el hijo del carpintero, el carpintero, y no son sus hermanas, sus primas, sus parientes, pues, fulano y fulano y fulano. Entonces, bueno, pero así se ha metido a través de la obediencia de José. Esto como para considerarlo, porque no hay amor sin obediencia, ni amor humano ni amor divino. Entonces, demos un pasito más, porque es bueno acogerse a la realidad. A veces no queremos la realidad o rechazamos algunas cosas difíciles de nuestra realidad. Y dice el Papa, nuestra primera reacción es a menudo la de la decepción o de la rebelión. Y José deja de lado sus razonamientos con total libertad para dar paso a lo que acontece, aunque le parezca misterioso. ¿Qué tiene que haber pensado? Y no me dijeron pues que iba a heredar el trono de David su padre y que su reino no tendría fin, y etcétera, etcétera. Y aquí estamos huyendo de un soberano terreno limitadísimo. Pero él, dice el Papa, acoge la realidad, asume su responsabilidad y se reconcilia con su historia. Estas palabras son muy sabias. Nos tenemos que reconciliar con nuestra historia. No quiere decir que no tengamos sanas ambiciones, por supuesto, pero reconciliémonos con nuestra historia y con nuestra realidad. Si no nos reconciliamos con nuestra historia, entonces siempre seremos prisioneros de nuestras expectativas y de las consecuentes frustraciones. Acoge tu historia. Porque la vida, dice el Papa, no se muestra como una vía que se explica, sino una vía que se acoge. O sea, solo a partir de esa acogida se da la reconciliación. Y José está acogiendo siempre la voluntad de Dios. Qué difícil, porque el mundo está contra Dios. Si está dicho ya en el prólogo del Evangelio de San Juan, vino a los suyos y los suyos lo rechazaron. Era la luz y las tinieblas no le recibieron. Claro, San José no se resigna pasivamente, ¿verdad? Por supuesto que no, pero el realismo cristiano, dice el Papa, que no rechaza nada de lo que existe, vuelve una vez más. Y la realidad en su misteriosa irreductibilidad y complejidad es portadora de un sentido de la existencia con sus luces y sus sombras. Acoger la existencia y este mundo como está y la vida como viene, deseando por supuesto superarnos, ¿verdad? No estoy hablando aquí de una pasividad que dice el Papa que no tiene José, pero la asume en su misteriosa irreductibilidad y complejidad. O sea que José no buscó atajos. Nosotros hemos de salvar las dificultades, pero no nos quejemos, tengamos fe, ¿verdad? Asumamos la realidad, cojamos el encargo que Dios nos ha puesto, asumiendo la propia responsabilidad en primera persona. Y entonces acojamos a los nuestros sin exclusiones ni quejas. Esto es bonito pues porque, claro, si nosotros recordamos, alguna vez he predicado que el padre de familia es el que resuelve las dificultades del niño, y Jesús
Es niño, ¿verdad? Y decía hace unos días, un retiro pasado, que el padre, que la familia y el padre muchas veces es una plataforma de soluciones para un niño, porque le introduce en el mundo, le introduce en la vida social, le introduce en la vida ecológica. Es una biblioteca de respuestas. Ahora diríamos no eso, sino que diríamos un Google, ¿verdad? Entonces, porque siempre los niños están preguntando y todo. Y dicen los psicólogos cada vez más que los padres no se dan cuenta de lo mucho que importan esas respuestas y la atención que le brinden a sus niños en esos momentos. Porque el niño está buscando respuestas, pero verbales y de actuación, está buscando referencias. Así, el padre es un sistema de ubicación para el niño, es un GPS. Por eso se dice pues que un hombre sin familia, y no estoy aquí para criticar, para que critiquemos a los nuestros, sino lo que estamos haciendo, ¿verdad? Ahora nosotros, un hombre sin familia está por resolverse, porque no es una persona que se ha resuelto, es una persona desubicada en su momento exterior y en su momento interior. Porque se ubica uno por su familia, desde su familia, con su familia. Y uno aprende cuánto vale y quién es por su familia. ¿Cuántas veces me has oído decir que los psicólogos alemanes descubrieron en los niños de la calle de Brasil que como nunca habían sido queridos y habían percibido ese cariño, entonces no sabían querer, no tenían el lenguaje del amor y no querían a nadie, ni a sí mismos, no les importaba morir. Por eso mataban con tanta facilidad. Entonces, ¿cuánto hace José y qué ejemplo nos da? Entonces, la familia, y esto pasa con Jesús, brinda nombre, apellido, sangre. Eso brinda un padre. Y esto es mucho. ¿Te has fijado de los niños pequeñitos cómo están buscando siempre su primer apellido, su segundo apellido, su tercer apellido, su cuarto apellido? Y eso no es una tontera de niños, es una ubicación. Están buscando saber quiénes son. Y los primeros modelos que tienen los niños son los padres, su padre, y los más cercanos y los más fáciles de imitar. No solo modelos en cuanto a la genética, sino también a la conducta, a la operatividad, a las reacciones, a los medios que se ponen, a los propósitos que se marcan para seguir, en fin. La familia nos brinda las más fuertes referencias. Tú como padre, decídete hacerte más devoto de José. San José María recomendaba que tuviéramos una estatuita, una imagen de José. Vemos al Papa que tiene ese San José dormido que le pone debajo, ¿verdad?, los papelitos con las peticiones, por devoción hace eso. Bueno, pues algo parecido tendrás que hacer tú, porque cada hijo es una obra de arte. Y tu mujer, ya no digamos, ¿verdad?, lo que se necesita para ser buen esposo y buen padre. Entonces, en realidad, la familia, y para esta José, ¿verdad?, que nos va a dar tantas luces, nos posibilita un modelaje de la personalidad. Y por eso es que tenemos que buscar estas referencias y no dar largas, sino comenzar desde los primeros momentos y eso. Pero yo ya soy abuelo, pues díselo a tus hijos para con sus hijos, ¿verdad? Porque decía un autor, de 0 a 3, edad de oro, un psicólogo, ¿verdad? De 3 a 6, edad de plata, de 6 a 12, edad de cobre, y de 12 en adelante, de piedra, decía, riéndose, ¿verdad? Porque es difícil que les entre un conocimiento con facilidad. Bueno, pues entonces José es un paradigma. ¿Y qué somos nosotros? ¿Qué son ustedes para los niños, para los hijos? También para la mujer, un paradigma de seguridad. O sea, los más fuertes valores a respetar y a seguir se descubren en el Padre. Y entonces las personas y los niños también todos descubrimos en nuestra familia nuestras carencias. Y entonces también recibimos en la familia los ánimos para
de motivarnos para seguir adelante, para crecer, para decir, yo quiero ser mejor persona, porque estoy viendo este ejemplo en mi padre, este ejemplo en mi madre, quiero ser mejor persona. Y un padre bueno inspira y motiva y promueve a cambiar. No digamos también ya la enseñanza religiosa de un padre, ¿verdad? Que como, y sobre todo del padre en este caso, es bien interesante porque decía un autor de literatura, todos recordamos a nuestros padres en 3 momentos, decía: enojado, regañando, después decía riendo, o sea, a carcajadas, y después decía orando. Recordamos a nuestro padre orando. Es fuerte ver a un hombre hablando a Dios, orando a Dios. Bueno, pues vayamos terminando, ¿verdad? Y me habrás oído porque me encanta el pensamiento del Papa que dice que nos preguntamos por qué Dios no intervino en esas dificultades de la Sagrada Familia. ¿Por qué no obra un milagro? Y entonces el Papa contesta, es que él, José, era el verdadero milagro con el que Dios salvó al niño y a su madre. Qué bonito esto, porque ¿y qué sos tú? ¿Qué eres tú para tu casa? Pues salvando las distancias, el milagro con que Dios quiere actuar. Quiere actuar. En fin, San José, que no se nos escape esta fiesta. En la página web del Opus Dei hay unas meditaciones breves pero muy significativas, que están en texto y en voz. Si uno los coge con texto puede tardarse un poquito más, de los 7 domingos de San José que se han venido, que terminan pues antes de la fiesta de San José. Y entonces son como pequeñas meditaciones de los dolores y gozos de José, pero muy actuales, muy modernas y muy buenos. Yo te sugiero que lo leas o que leas un buen libro sobre San José, porque es una figura riquísima y te va a enseñar a tratar mejor a María y con María a Jesús. Entonces San José María decía, pidiéndole a la Santísima Trinidad que fuera como la Trinidad de la Tierra, él llamaba Trinidad de la Tierra a José, a Jesús, María y José, y decía, Jesús, María y José, que yo esté siempre con los 3. Así haciendo un poco de rima, que yo esté siempre con los 3. Que el hogar de Jesús, María y José, el hogar de Nazaret, sea continuación de nuestro hogar. Decía San José María, porque vuestros hogares han de ser hogares luminosos y alegres, como es el hogar de Jesús, María y José. Y una continuación. Terminemos volviendo a la vista de San José, que aquí en este oratorio preside, ¿verdad? Porque fíjate, están las imágenes alrededor de la Virgen de Guadalupe, son imágenes de la vida de José, ¿verdad? Entonces el nacimiento, después la presentación del niño en el templo, después abajo aquí la huida a Egipto, allá el taller de José, después el niño perdido hallado en el templo entre los doctores y lo último una escena de la piedad popular, la muerte de José. Es el patrono de la buena muerte porque muere acompañado de Jesús y de María. Y aquí tenemos esta estatua atrás de mí, colonial, que es de San José. O sea que aquí es el rey, pues que le brindemos este culto no de latría, porque es el culto de latría a Dios, sino de reverencia a San José, para que Él nos lleve siempre a María y con María a Jesús. Tenemos ahora la bendición con el Santísimo Sacramento. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Infinitamente sea alabado. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Infinitamente sea alabado. Comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Le diste el pan del cielo, que tiene en sí todo consuelo. Oremos, oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Que el auxilio divino permanezca siempre sobre nosotros. Amén.